Esa es Katy, ¿verdad? ¿Es la única fiel cafeteando? Sí.
¿Ya? ¿Tú eres el que me da a mí el arranque? Ya le di, pero no sale. ¿Mm? ¿El logo? Ok, no. How you doing, Jesus? I'm not ready. Tú no te preocupes. Ujú. No. Pero bueno, no importa si se ve allá, yo empiezo.
No. El logo. Sí. Bueno, toda la página. Dice el tema, pero arriba del tema dice en breve comenzamos. Me están saboteando aquí, hombre. ¿Me están saboteando, Katy? ¿Por qué se volvió otra vez a activar aquí? Están jugando con mis sentimientos. Es que volvió a tener la sesión ya. Ah, bueno. Sale. ¿Quién sabe quién se conectó? Amén. Bien. Sale. Hola, ¿qué tal amigos de Cafeteando? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Ya no va a haber? ¿Sí va a haber? Recuerden que estamos iniciando con este espacio, desde mi punto de vista, importante, y estamos ajustando todavía, haciendo pruebas, resolviendo la optimización de la conexión para poder ofrecer, conforme vaya pasando el tiempo, un espacio enriquecedor en todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia personal con Dios, con nuestros fundamentos y con aquello que Dios anhela que vivamos y hagamos como hijos suyos. Pero damos gracias a Dios porque ya estamos listos para comenzar en esta tarde, no sin antes disfrutar de nuestro café. Recuerda que estás cafeteando con el pastor. Y hoy traigo un tema importante para todos nosotros. La palabra de Dios enseña que no debemos impedir que los niños se acerquen a Jesús, y que de hecho el Señor Jesús dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, porque de los tales es ese reino. Y yo quisiera que ahondáramos un poco en el cómo, si somos adultos, si tenemos circunstancias propias, podemos ser como niños. ¿A qué se refiere la palabra con el ser niños? A veces tenemos un sentido equivocado acerca de lo que es ser como niños o el ser justificados. Y yo quisiera que hoy pudiéramos ahondar de ese tema, yendo como siempre a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 22, Jesús aborda este tema de una manera tremenda y te comparto la escritura en este momento. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos, fíjense, era gente que conocía a Jesús, caminaba con Jesús, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que dicho sea de paso es el único mandamiento con promesa, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ojo, no hay perfecto ni aun uno, no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Cuando aquí le está diciendo Jesús, si quieres ser perfecto, es si quieres avanzar, dar un paso más, si quieres ser íntegro, si quieres ser cabal. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones y no quiso deshacerse de ninguna. Déjame decirte algo, hermano y amigo de Cafeteando. Es muy fácil decir que amamos a Dios. Es muy fácil decir que conocemos a Dios. Es muy fácil decir que queremos obedecerle. Realmente lo complicado es hacerlo. Pero déjame decirte que la obediencia que busca Jesús es la que hace que las cosas sucedan. El reino de los cielos es para aquellos que dependen absolutamente de la gracia de Dios y del poder del Señor. Déjame decirte que no hay nada más importante que tú y yo como padres, en mi caso ya como abuelo, acerquemos a nuestros hijos a Jesús. Déjame decirte algo que me ha hecho ruido en este tiempo. Dios me ha dado la oportunidad de aconsejar a muchas familias, de aconsejar a muchas personas, de poder ser partícipe de la problemática de los adolescentes, de algunos niños aún rebeldes. Déjame decirte que hay niños que siendo niños quieren suicidarse, que siendo niños ya no tienen esperanza ni motivación, cuanto más los adultos. Pero es a través de los padres, a través del testimonial de los padres, a través de las palabras que escuchan nuestros hijos de nosotros, a través del trato hacia otras personas, a través de nuestras prioridades, a través de nuestro estilo de vida, el que ellos pueden conocer a Dios a través de nosotros. Independientemente de que tú los lleves a estudiar la palabra contigo o de que los lleves al instituto bíblico infantil o que formen parte de la vida eclesiástica. Los hijos quieren ver que sus padres, que nosotros, los acercamos a ese reino de los cielos. Los acercamos a Jesús, que es la mejor herencia, una fe viva, para que reciban la unción de Jesucristo. Nosotros acabamos de leer en la palabra que los discípulos de Jesús reprendían a los que iban con los niños para acercarlos a Jesús, para que Jesús pusiese manos sobre ellos y orase, pudieran obtener su bendición. Ellos habían escuchado al Señor decir que el reino de los cielos es de aquellos que son como niños y que debían recibirlos como al Señor mismo. Ellos no habían entendido a qué se refería Jesús. No habían interiorizado esos valores. No se daban cuenta de cuáles eran los parámetros del reino de los cielos, porque para el reino de los cielos no se requiere ninguna condición adicional para entrar a ese reino. De la misma manera que un niño depende completamente de sus padres, así debemos buscar completamente a Dios. Un niño es humilde, él no recuerda las ofensas. Tú y yo como papá podemos reprenderlos hoy, sancionarlos hoy, castigarlos hoy, incluso golpearlos desquitándonos de nuestras frustraciones y hacer llorar a nuestros hijos. Y al poco rato nuestros hijos tienen una sonrisa y nos abrazan y nos besan y actúan como si nada hubiese pasado. Aún entre niños, los pleitos entre niños no trascienden
La palabra de Dios dice que es necesario ser como niños, humildes, obedientes, dependientes absolutamente del Padre, de su palabra. Déjame decirte que la única condición para entrar al reino de los cielos es creer que Jesús es nuestro Salvador. Pero espérame tantito, hermano y amigo de Cafeteando. Creer en el Señor implica creer en lo que Dios dice, creer en lo que Él dice que es, hasta el punto de hacer lo que Dios manda. El reino de los cielos tiene principios que nos hacen ciudadanos del reino de los cielos. Esos principios de la ciudadanía celestial se encuentran en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulos del 5 al 7, particularmente en las bienaventuranzas. Esos principios del reino, cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es reconocer que no podemos ser ni hacer nada sin Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tenemos esa necesidad, esa insaciedad de buscar a Dios, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjame decirte que estos primeros 4 principios del reino se refieren a tú y a mi relación con Dios. Un ciudadano del reino lo es cuando al creer en Jesús vivimos de acuerdo a esos parámetros, no perfectos, pero sí íntegros, sí entendiendo lo que el Señor nos pide. Y luego se derivan los otros 4. Bienaventurados los pacificadores. Tú eres pacificador en tus relaciones con otros, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante, bienaventurados sois cuando os persiguen y dicen toda clase de cosas mintiendo. Llama mucho mi atención porque el Sermón del Monte habla de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con otros. Pero si tú y yo somos ciudadanos del reino y creemos en el Señor Jesús, debemos vivir de acuerdo a esos parámetros. El reino de los cielos es para aquellos que priorizan el llamado de Dios. Al decir priorizar, quiere decir que tu prioridad por encima de tu familia, por encima de tu esposa o esposo, por encima de tu trabajo, por encima de lo que sea, es Dios. Dios no está peleado con lo que te gusta y quiere que seas responsable y que des evidencia de quién eres en todo lugar. Pero tu prioridad es Dios, tu preeminencia es ese llamado de Dios. Por eso cuenta la palabra acerca de un joven. En los otros evangelios sinópticos de Marcos y Lucas vemos que era un joven rico, un joven acomodado. Dice la palabra que tenía muchas posesiones. Y este joven rico le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Déjame hacerte una pregunta, pero antes de darle un sorbo a mi café, porque estoy tosiendo, se me irrita la garganta. Aprovecha para darle un trago al tuyo. Déjenme preguntarle a mis productores allá, ¿tienen café allá en cabina? Pues tráiganse para la próxima para que puedan disfrutar conmigo. Este joven rico cree que la salvación es por obras y se jacta diciendo, cuando el Señor empieza a enlistar los mandamientos, Él dice, eso los hago, los cumplo desde mi juventud, cumplo la ley a la perfección. Pero Él se acercó a Jesús porque este joven rico no tenía la convicción de haber obtenido la vida eterna. Entonces llega algo tremendo, hermano y amigo. El Señor Jesús le dice, vende tus bienes, y recuerda que tenía muchos. Vende tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. Prácticamente el Señor le dice, ¿eres capaz de hacer a un lado todo lo que tienes
de despreocuparte de atesorar más, de renunciar a todo lo que tienes y eres por seguirme? Es lo que el Señor le está diciendo. Pero es triste ver cómo el joven rico quería obtener la vida eterna, pero no estaba dispuesto a renunciar a todo por causa de Jesús. A mí me queda claro que Dios no está peleado con tu dinero. Dios no está peleado con el que vivas feliz y disfrutes lo que Dios te da. El dinero es de Dios. Pero Dios no quiere competir con el dinero. El dinero es de Dios y Él te da lo que tú necesitas, lo que tú requieres para no desubicarte. Aún hay gente que tiene más dinero que tú y no se lo merece como tú, pero a Dios le place. Pero aquí el punto es entender que este joven que se supone conocía toda la ley y guardaba la ley, realmente no estaba dispuesto a renunciar a nada por causa de Jesús. Y se fue triste, dice la palabra. Los que no renuncian a las cosas de este mundo no pueden disfrutar de los tesoros de la vida eterna. No pueden disfrutar los tesoros celestiales. Déjame decirte algo, si verdaderamente tú y yo anhelamos la gloria celestial y servimos a Dios como nuestro único Señor, obtendremos la vida eterna. Juan nos da luz acerca de cómo podemos disfrutar la vida eterna aquí en la tierra, porque somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Dice la palabra que donde 2 o 3 estamos, ahí está Jesús. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso habla de un conocimiento experimental, habla de una relación íntima con Dios, habla de esa ciudadanía del reino que nos lleva a vivir los principios del reino. Habla de entender que somos herederos de Dios, pero como tales debemos ser obedientes y humildes como un niño, sin guardar nada que nos aparte de esa prioridad de Dios. Es imposible, déjame decirte, que aún cumplir la gran comisión, si no entendemos lo que implica la gracia o ese anhelo de buscar a Dios, o esos principios del reino, ya que para poder compartir tu historia, compartir el Evangelio, ganar a las personas que no tienen a Cristo, no lo vamos a hacer con la fuerza humana o con los recursos humanos o con nuestra capacidad humana. Déjame decirte y recordarte, y esto hablaremos más adelante en otro espacio de Cafeteando, que el camino del reino de los cielos es un camino angosto. Dice la palabra que ancho es el camino de la perdición y angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero déjame decirte que ese camino angosto está dentro del camino ancho. Por eso la palabra de Dios dice que no nos distraigamos, que velemos, que oremos, que no nos distraigamos ni a diestra ni a siniestra, que nos enfoquemos en Dios. Es un camino angosto, difícil de andar para aquellos que tienen muchos bienes materiales o que buscan muchos bienes materiales o que solo tienen conocimiento o que se sienten con poder en el mundo. ¿Por qué? Porque empiezan a depender de su capacidad, de sus recursos y no de Dios. Por eso Jesús dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Porque el rico basa su felicidad y su seguridad en el dinero, no en Dios. Porque cuando tiene problemas, paga con dinero, no busca en Dios. Qué interesante es entender cómo podemos y tenemos que ser como niños. El dinero tiene gran poder. El dinero, déjame decirte que es idolatrado por muchos en el mundo. Si tú le preguntas aún a la gente en la iglesia, te vas a dar cuenta que un gran porcentaje, ¿qué decir del mundo? Pero lo que buscan en sus trabajos, están estudiando buscan hacer ajustes viajan incluso, dejan país y familia porque quieren tener más dinero. Porque todos sus sueños están basados en dinero. Una casa grande, un carro grande con piscina y luego tienes tanto trabajo que no puedes disfrutar ni del carro, ni de la casa, ni de la piscina.
Dios no está peleado con lo que puedes. Déjame decirte que Dios no está peleado con tus sueños. Pero tú no necesitas dinero, y permíteme explicártelo, para tener una gran casa. El día que estés preparado para tenerla y busques a Dios de corazón, Dios va a dártela. El día que estés preparado para ser mayordomo de lo que Dios te da y anhele tu corazón el buscar a Dios con toda intensidad, Dios va a darte todo lo que necesitas. Pero mientras más recursos tenemos, es más grande la tentación. Por eso dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Cuando tú y yo reconocemos nuestras faltas, cuando dependemos de la gracia de Dios, realmente podemos renunciar a los deseos, podemos renunciar a los valores del mundo para ser hijos íntegros de Dios. Por eso tenemos que ser como niños. Un niño depende totalmente de su padre. Hay humildad, sencillez en el corazón de un niño, obediencia en el corazón de un niño. Muchos de nuestros hijos no entienden el por qué le pedimos que hagan ciertas cosas, sin embargo ellos lo hacen. Algunos a regañadientes, como tú y yo, al obedecer la palabra. Pero el Señor promete la vida eterna, ese conocimiento experimental de Dios y de Jesucristo, y promete esa gloria a los que le siguen y se sacrifican por Él, no como ese joven rico que se jactaba de guardar la ley, se jactaba de conocer la ley. Y entonces dijo, es que desde mi juventud, pues sí, pero no estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que lo podía atar con el fin de conocer a Jesús. Al ver los discípulos a Jesús, al ver ese fracaso del joven rico, ellos preguntan, bueno, ¿y cuáles son las recompensas que recibirán aquellos que renuncien a todo por seguirte? Considerando que ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y Él les dice que en la regeneración, cuando Jesús se siente en el trono de su gloria, ellos también serán partícipes de su gobierno. En Apocalipsis hay promesas que tienen que ver con aquellos que renunciamos a todo por causa de Jesús. Sin embargo, dice la palabra que el primero, el que quiera ser primero en el reino de los cielos, será el postrero. Y el postrero primero. Es decir, el que quiera un lugar preeminente tiene que ser el primero en servir y en sacrificarse. Recuerda que Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ellos pidieron un lugar, uno a la diestra y otro a la siniestra del Señor. Y el Señor Jesús dijo, mira, el lugar en el reino de los cielos no me es designado a mí darlo, le compete solo a mi Padre. Pero sí quiero decirte que aquel que quiere un lugar privilegiado en el reino de los cielos, tiene que estar dispuesto a beber del vaso que yo bebo y a ser bautizado con el agua con la que yo soy bautizado. Y eso implicaba que debe estar dispuesto a sufrir y a morir, como Cristo estuvo dispuesto a sufrir y a morir. Por eso nuestro llamado es a servir. Por eso una fe viva es una fe que hace, no solo que conoce. Es una fe que hace, que se vive. No podemos juzgar el reino de los cielos con parámetros humanos, ni está basado en nuestros méritos. La decisión más sabia es renunciar a todo lo que nos distrae, a todas las cosas de este mundo que son pasajeras, para que realmente podamos recibir los galardones de Dios. Si tú y yo nos aferramos a todo lo que se pudre, a todo lo que desaparece, a todo lo que es temporal, tú y yo vamos a diluir nuestra identidad y nos vamos a perder de la presencia de Dios. Tenemos que meditar qué es lo que anhelamos en este momento. Y si lo que anhelamos este momento no está relacionado con Dios, ni está relacionado con el reino de los cielos y con la vida eterna, entonces no sirve. Porque nuestros deseos, hermano y amigo de Cafeteando, marcan nuestro destino. ¿Sabes qué es lo que busca Dios? Dios busca un corazón dispuesto, entregado y sacrificial. Te dejo con este video y regresamos en un momento más
a Cafeteando con el Pastor. Sí se ve.
Ahorita informamos y lo corregimos para la próxima. Nomás pon un comentario acerca del por qué y que la próxima semana se resuelve. Hermano y amigo de Cafeteando, como podrás ver ahí en tu monitor, gracias a Dios porque estás con nosotros, gracias a Dios porque nos conectamos en este tiempo, necesitamos más capacidad para poder transmitir los videos con audio. Vamos a resolverlo para la próxima semana. Puedes, después de estar conmigo en este espacio, conectarte y buscar. Se busca un corazón de una gran hermana que Dios usa, se llama Paula. Así que búscalo en internet para que entiendas el mensaje, pero prometemos que la próxima semana, como lo hemos hecho semana a semana, iremos haciendo ajustes porque lo que queremos es que este espacio trascienda. Déjame decirte, en un espacio que tengo con pastores de Sudamérica, ellos quieren conectarse a este espacio, quieren formar parte de Cafeteando, y por eso te pido un poco de paciencia y que estés orando por nosotros y que sigas, por supuesto, conectado con este espacio que Dios abre para ti y para mí, con el tema de ser como niños. Y antes de ir al video, veíamos cómo necesitamos ser como niños. Cómo necesitamos realmente renunciar a todo lo que estorba para poder ser ciudadanos del reino y vivir con esos principios que Dios enmarca en el Sermón del Monte. Porque déjame decirte algo, el reino de Dios, la vida del creyente no es, repito, nuestra capacidad o responsabilidad o trabajo. Todo es por gracia. Gracias a Dios, es por su gracia. Repito, el reino de los cielos se basa en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios. La invitación al reino de Dios es para todos. No tienes que hacer nada para recibirla, es decir, nada de obras. Solamente tienes que creer en el Señor Jesús. Nadie ha sido creado para ser excluido de la gracia de Dios. El único requisito es creer, pero creer implica a la acción. Una fe viva es una fe que se mueve, una fe viva es una fe por obras, no es conocimiento. La obediencia es acción. Déjame compartir contigo esto. Solo necesitamos creer en Jesucristo para poder disfrutar de esa vida eterna y poder formar parte de los miembros del reino de los cielos. No es tarde para tomar una decisión de fe. No es tarde para tomar esa decisión de fe y poder ser salvos. Dios es bueno, es generoso, e independientemente de nuestros méritos, Él derrama de su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. La salvación, hermano y amigo de Cafeteando, como los galardones, como los premios que nos esperan, son repartidos según la multiforme gracia de Dios. Así que, lejos de sentir envidia cuando a uno le vaya mejor que a otro, lejos de sentir envidia por los dones y las capacidades que tengan otros y no nosotros, debemos ser personas agradecidas, porque el Señor nos ha salvado por gracia y nos ha llamado
a ser sus siervos. Por eso hay un principio con el que quiero despedirme en unos minutos más de este tema. La salvación, hermano y amigo de Cafeteando, es la continuidad del llamamiento. Es decir, tú puedes recordar que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en esa situación de la resurrección de Lázaro, después de que Jesús estaba en Betania y camina a casa de Marta y María, él se topa con Marta, y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero después de un diálogo, Marta va por María y le dice: el Señor está aquí y te llama. Y ahí es donde quiero que entendamos esto juntos. Dios nos llama. Por eso la salvación es la continuidad del llamamiento. Dios te llama a ti a ser salvo. Dios te llama a ti a ser ciudadano del reino. Dios te llama a ti a vivir bajo los principios del reino. Y así como detrás de las decisiones y elecciones del hombre se encuentran razones complicadas del mismo ser humano, tú y yo deberíamos preguntarnos qué motivos hay realmente detrás de las opciones y decisiones de Dios. ¿Para qué te llama Dios? ¿Por qué Él está aquí? Nos está llamando a ser parte de la ciudadanía de ese reino y nos dice: hay principios del reino que debes de cumplir. Tienes que ser como niño, depender de tu padre, ser humilde, ser obediente. La obediencia nos lleva a la acción. Entonces, ¿qué motivos hay detrás de las opciones y decisiones de Dios? Fíjate, Él nos ama tanto que optó por hacernos santos, por hacernos sin mancha delante de Dios, delante de Él. La salvación es el acto unilateral de Dios y su elección. Dios solo invitó a hombres a gozar de la vida eterna, no a cualquier otra creación. Por eso somos la corona de la creación. Y esa gracia es que Él nos escogió, a Él le plujo, Él nos llamó, y nuestro deber es despertar a otros seres humanos olvidadizos, que no pueden visualizar esa gracia, que no pueden entender esa responsabilidad, ni vivir como ciudadanos del reino. Él nos escoge para poder ser copartícipes de su amor, copartícipes del cielo, copartícipes de esa gracia, copartícipes de la vida eterna. Y el único objetivo de llamar hacia la luz a un hombre que se halla en la oscuridad es la salvación. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios quiere que tú y yo entendamos lo que implica ser ciudadanos del reino, vivir bajo los principios del reino y poder compartir esa luz a los hombres que siguen en obscuridad. Por eso el llamamiento es lo que antecede a la salvación y la salvación precede al servicio. Pasamos a ser seres hermosos de la eternidad solo cuando Dios nos llama, y nos llama primero a nosotros, a ti y a mí, porque tiene el plan de llamar a alguien más a través de nosotros. Por eso quien recibe la salvación debe ser consciente de su llamado, debe ser consciente de ese actuar. Pero necesitamos ser como niños, amigo y hermano de Cafeteando, obedientes, humildes, sencillos y depender completamente de nuestro Padre. Aceptar ese reino de los cielos y vivir de acuerdo a los principios de esa ciudadanía del reino de los cielos. Dios tiene un lugar sublime para ti y para mí. Sin duda alguna, tú y yo debemos entender que cuando ocupamos el lugar que nos corresponde, algo grande viene para ti y para mí. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero y sigamos reflexionando en la palabra que Dios nos entrega hoy y que continuará el próximo miércoles en punto de las 6, Cafeteando con el Pastor. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.
Ok, ¿cómo vamos a resolver eso? Porque pues, la idea es que se conecten más de los que se conectaron hoy.